me veo logrando cosas grandes. Un maracaibero, un maracucho, en todo el sentido de la palabra. Y como buen maracucho, me encanta expresarme, me encanta comunicarme. Creo que desde muy chamito, desde que estaba en el colegio, que empecé a hacer obras de teatro, que fui presidente de la Sociedad Bolivariana en el colegio donde estudiaba, que gané una competencia sobre, no sé, la vida de Bolívar y me encantaba como que sobresalir y hablar y conversar y me hacía amigo con mucha facilidad, incluso tanto de los alumnos como de los profesores o de los maestros en ese entonces. Me di cuenta que tenía un propósito muy claro, que era el propósito de comunicar. Con el tiempo me fui desarrollando, fui creando, digamos, nuevos proyectos y desde que estaba en séptimo grado, lo que llaman primer año de bachillerato, comencé a trabajar en un proyecto que era el diario escolar. Lamentablemente no se pudo dar, pero creo que incluso si me retraso un poquito, en el 97, cuando muere la princesa Diana, recuerdo que agarré un papel bond, porque mi mamá tenía una papelería, y empecé a pegar recortes y hice una especie de infografía de todo lo que había sucedido por la muerte de la princesa Diana, y así poco a poco en el 2001 lo de las Torres Gemelas, y así fui como que me fui dando cuenta que mi vocación no era la arquitectura como yo pensaba, sino que era el hecho de comunicar, el de estar presente a lo mejor en los grandes acontecimientos, el trabajar con la tendencia. Esto se consolida, se materializa cuando entro por fin a la universidad y toco lo que es la parte de comunicación social. Creí entonces que me iba por lo de impreso, que iba a estudiar para ser periodista, pero descubrí y me enamoré profundamente de la publicidad. Desde entonces he trabajado en editoriales, en agencias de publicidad, en agencias de tecnología, he trabajado para medios nacionales y a lo largo de toda esa experiencia he logrado aportar un granito de arena en la construcción de grandes marcas que podemos conocer hoy día, de grandes marcas que forman parte de nuestro cotidiano andar, como digo yo con frecuencia. Entonces digamos que eso me creó el propósito de comunicar, y cuando ese comunicar está enfocado a un propósito, al propósito de servir, al propósito de conectar, se crea la comunicación de marca. Por eso me enfoqué mucho en crear este proyecto que hoy veo un año y que bueno, ya es un sueño hecho realidad, donde confluimos muchas personas y trabajamos con mucha pasión y mucho compromiso por hacer las cosas bien. Quitoy inicia mucho antes de iniciar. Quitoy es el resultado de muchos intentos de colocarle el nombre a lo que siempre hice. Yo siempre trabajé, incluso trabajando, teniendo empleos, en mis empleos sabían que yo tenía emprendimientos alternos donde atendía clientes, donde asesoraba clientes. Y siempre Quitoy estuvo ahí, pero sin el nombre de Quitoy como tal. Cuando decidimos colocarle como nombre Quitoy a la empresa, o al proyecto, llamémoslo así, surge de mi hijo. Mi hijo actualmente tiene 4 años, va a cumplir 5 en enero, y él, cuando estaba más pequeñito, él decía Quitoy para decir aquí estoy. Cuando uno preguntaba ¿dónde está Luciano? Quitoy. Entonces de ahí yo hice una similitud o una especie de analogía entre lo que era el aquí estoy de mi hijo cuando necesitaba, digamos, una cuota de atención de su papá, de su mamá o de sus abuelos, y de cómo las empresas y las marcas necesitan también decir aquí estoy para llamar la atención de ese grupo de personas que a lo mejor quieren enamorar o con las que quieren conectar. Entonces de ahí surge Quitoy, surge de una analogía donde se mantiene la voz creativa, la voz inocente de un niño llevada al esfuerzo, a darle voz para decir aquí estoy en un área comercial, en un área determinada, para que la empresa logre su objetivo y tenga un propósito claro. Había un detalle común que era que nunca tuve la confianza como que de asumir el proyecto yo solo. Y siempre como que buscaba socios y era una relación infructuosa, era una relación tóxica, había veces que se generaban conflictos. Podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar, no sé, de personas que armaron pataletas porque mi esposa había salido embarazada. Podemos hablar de entregar yo un dinero para que se registrara la empresa y que lo agarraran para irse de luna de miel los socios que tenía. Podemos hablar de
el llegar con un proyecto, a presentar un proyecto y el día de la entrega del proyecto mi socio no sabía que había que entregar el proyecto o se hizo el pendejín y no entregó el proyecto y enseguida se disolvió la sociedad. Hay como que muchas piedras en el camino de las sociedades que yo fui creando hasta que un día dije qué mejor sociedad para mí que mi familia. Y le confié a mi esposa la posibilidad, como ya al fin y al cabo somos pareja, somos esposos legalmente, ella era igualito, iba a ser la dueña de la mitad de Quitoy, yo le dije que sí quería ser mi socia. Y efectivamente se montó en el bus conmigo y entre los dos estamos armando Quitoy, estamos poco a poco y bueno, con la suma de voluntades de los muchachos, que cada uno de ellos se ha hecho parte de la empresa, cada uno de ellos quiere como que aportar para construir. Hemos logrado hacer un proyecto bien interesante que es como que la suma de varios gustos, de varias maneras de pensar. Es un proyecto bastante diverso. Entonces el elemento común fue el conflicto, pero el elemento originario de lo que es Quitoy fue la sinergia, primero por la confianza en la familia y segundo por la confianza en la diversidad de opiniones de las personas que poco a poco se fueron integrando al proyecto. Yo creo que en cada oportunidad donde había primero la inmadurez, o sea, porque este proyecto yo lo he querido como que concretar o lo he querido organizar desde muy chamito, desde los 18, 19 años. Yo quería, con un proyecto de la universidad, quería montar mi empresa. Digamos que ahí fue cuando las primeras veces que por la misma inmadurez, al primer conflicto que venía o a la primera traición, a la primera decepción, yo quería dejar todo a un lado y no quería saber nada más del proyecto y quería, prefiero ser un empleado y así no tengo más dolores de cabeza ni nada. Luego con el tiempo, si supieras que me daba, era como que a la inversa la cosa, o sea, me caía y yo buscaba la manera de ver cómo me sacudía el problema, transformaba lo que pasaba y le daba. Eso digamos que me llevó a tener una coraza muy fuerte con respecto al tema de la adversidad. Si bien es cierto que a veces obviamente puede pasar, nos pasa, que nos ponemos alitas caídas o hay dificultades personales, porque lo personal a veces no se puede separar de lo profesional. Obviamente hay momentos en los que uno quisiera tirar la toalla y, no sé, convertirse en un ermitaño y irse a vivir a la montaña, no sé, como el abuelito de Heidi. Pero también es cierto que con el tiempo, con la madurez, ya no son 2 añitos que tengo, ya son 20 años de experiencia que a lo mejor ya he consagrado en temas de comunicación desde que estaba en bachillerato. Ya eso también le va creando a uno como que capas y capas y capas de protección contra el desánimo. Al contrario, uno lo que hace es que se reinventa constantemente. No perdemos como que esa capacidad de aprender constantemente y de estar transformando las cosas y sobre todo de olfatear. Ese olfatear el mercado para ver qué se puede ofrecer nuevo, cómo podemos complacer a los clientes. Tenemos casos puntuales incluso de clientes que ya, gracias a ese olfatear, a ese estar en constante comunicación con ellos, tenemos clientes que tienen personal nuestro dentro de sus oficinas de manera interna durante unos días específicos a la semana para acompañarlos durante dinámicas muy particulares que enfrentan cada uno de ellos. Entonces hemos logrado como que ir diseñando, y es un cambio que no se detiene, ir diseñando productos que se acercan más a la gente y eso nos ha permitido irnos ganando la aceptación poco a poco. Eso hace que uno ya se sienta más confiado, más relajado, nos sentimos como pez en el agua y obviamente ya el tema de abandono, no abandono, cierro, no cierro, ese tipo de cosas ya. Además que este es un proyecto que digamos estamos en esa etapa inicial donde la cosa se pone sabrosa y digamos que el proyecto Quitoy como tal, bueno, nos llena de entusiasmo más que de ganas de tirar la toalla. Ahora, en otras oportunidades sí, no se los niego. Quise agarrar no que digo la toalla, yo quise dejar abandonado todo, incluso en algún momento quise hasta cambiar de carrera. Pero bueno, seguimos para adelante porque esta carrera me ha dado tanto o lo suficiente o para ni siquiera en este momento, mañana no sé, pero en este momento ni quererme ir de mi país. Uy, me tengo que poner histórico. El primer intento
oficial fue el diario escolar cuando estaba en el año 1998. Quise hacer un diario escolar que se llama el Diario Milán, porque yo estudiaba en un liceo que se llamaba Unidad Educativa Santa Verónica de Milán, y allí quise hacer el Diario Milán. Sin embargo, entre intento, bueno, no se pudo realizar. Me desanimé, me dediqué al tema de estudiar. De paso, el bachillerato no fue nada fácil para mí. Pero entré a la universidad. Cuando entré a la universidad, comienza la primera sociedad. Una sociedad que fue en la sociedad donde quisimos presentar un proyecto editorial a un ente gubernamental de aquí del estado, la gobernación, para no ser muy... Eso fue en el tiempo de la universidad. Quisimos presentar ese proyecto, y el día que nos tocaba presentar el proyecto yo había pasado los textos, ya se había definido una línea de diseño, ya yo prácticamente me estaba arreglando y vistiendo para ir a presentar el proyecto. Llamo para confirmar con la persona que estaba realizando el proyecto conmigo para que nos viéramos en el lugar, y esa persona se hizo la que no sabía de qué le estaba hablando, después de trabajar como 6 meses en ese proyecto editorial. Allí vine y decidí que eso no iba para el baile, que yo no podía seguir con una persona así. Y más adelante en la universidad decido crear un grupo con unas compañeras, porque yo era el único hombre, de estudio. Quisimos crear Esfera Publicidad. Cuando quisimos crear Esfera Publicidad iba a ser la operadora o la diseñadora o la gestora de un proyecto editorial, porque a mí siempre me han gustado los proyectos editoriales, que se llamaba la revista Zulia Mía. Sí, Zulia Mía. No Zulia Mía como la que usaron políticamente recientemente. Zulia Mía antes de eso. Recuerden que el Zulia Mía viene de Udón Pérez, que decía Mía Maracaibo Mía. Entonces nosotros hicimos la analogía con el Zulia directamente, o la relación con el Zulia. Hicimos eso. La idea era llevar como una especie, no sé si recuerdan la revista Tricolor, llevarla de escuela a escuela para que la gente se empapara sobre el tema de lo regional, pues de la historia regional, de la cultura de nosotros aquí en Maracaibo. Y tampoco fue viable. Me graduó. Cuando me graduó, comienzo a trabajar en una editorial. Después paso a trabajar en la revista oficial de una federación de publicistas de aquí del estado Zulia. Y en esa federación surge la oportunidad con otros amigos de crear lo más parecido a lo que es hoy Quitoy. En esa época lo íbamos a llamar Esperanto. Esperanto Comunicaciones Integradas. Tenía 8 unidades de negocio como Quitoy, pero el socio que tenía era demasiado tranquilo. Demasiado, Dios mío, qué cosa. Y tampoco llegamos a nada. Tenía campañas de lanzamiento, tenía cualquier cantidad de cosas y no logramos nada. Después de Esperanto vino Next. Next fue una pesadilla. Después de Next vino otra, que no ni voy a decir el nombre, porque fue bastante conflictivo. Esta persona, cuando ese proyecto comenzó, desde que estaba terminando ya mis últimos años de trabajo en la agencia de publicidad donde yo trabajé y pasé mayor tiempo, ya para finalizar mi época en esa agencia de publicidad, comienzo este proyecto con 2 personas. Estas 2 personas eran pareja. Qué mala costumbre la mía de buscar parejas como socios. Ellos, cada vez que tenían un conflicto de pareja, lo extrapolaban a la sociedad. Eso generó una relación bastante extraña, donde yo era el que más trabajaba. Era una cosa loca. Y con esto no quiero ser ególatra ni nada por el estilo. Lo cierto es que creé muy buena relación con los clientes que tenía. Y durante ese periodo en el que yo trataba a los clientes en esta sociedad, mi esposa sale embarazada. Uno de los socios, bastante inmaduro por cierto, menor que yo, me formó literalmente un peo, que no es una grosería, es un problema existencial oculto que él tenía, donde prácticamente me decía que por yo tener a mi hijo iba a fracasar. Yo simplemente lo mandé a la base, la parte más oscura de su cuerpo, y me dediqué a atender clientes de manera como freelance, sin ningún tipo de nombre con la marca. En esa época me llega otra oferta de trabajo muy importante para ser coordinador de mercadeo de una empresa de tecnología, y mientras estaba con esta empresa de tecnología yo seguía atendiendo clientes por fuera, principalmente de branding y redes sociales. Pasé un tiempo en esta empresa, nunca dejé de atender clientes por fuera, y llegó un punto en el que simplemente ya los clientes
fueron llegando en mayor cantidad, fueron, digamos, consolidándose relaciones de trabajo a nivel personal, mucho más robustas, con marcas más importantes, y simplemente decidí darle nombre a esto que ya tenía tantos años del timbo al tambo. Y desde entonces, que les estoy hablando desde el año pasado, nace Quitoy, o Quitoy Agencia, o @HolaQuitoy. Y bueno, digamos que fue el resultado de no rendirme entre trancazo y proyecto y proyecto. Y bueno, ya que estamos celebrando el primer año. Hay un tema que es una frase que está muy trillada, pero a mí me gusta mucho decirla, que es que a veces se gana, a veces se aprende. Y yo no necesariamente fui un ganador en los intentos anteriores. Esas experiencias obviamente me brindaron un conocimiento, adicional al conocimiento profesional que ya existía, pero un conocimiento para saber detectar la oportunidad y saber aprovecharla. Entonces yo creo que la primera lección que yo aprendí con esto, con este caminar, en esta aventura, fue el hecho de aprender de los trancazos que me daba para traducirlos en oportunidades y seguir adelante. Y el segundo es, evocando a la película de Luca de Disney, es el silencio Bruno, el callar esa voz interior, ese síndrome de impostor. Porque no es posible que le prestemos tanta atención a algo que no existe y que acalle o que minimice lo que sí existe, que es nuestro talento. Entonces creo que principalmente esas dos cosas. Y bueno, uno nunca se detiene a aprender. Digamos que soy un buscador. Y el ser buscador hace que uno inmediatamente deje de ser muy conforme. O sea, se convierte en un eterno inconforme. ¿Por qué? Porque busco constantemente, y creo que mi equipo también comparte esa necesidad, de ver cómo ir escalando el proyecto hasta el punto de que trascienda. Hasta el punto... Es imposible dejar de crecer. Y digamos que a pesar de que me siento muy bien, porque ya veo materializadas muchas de las cosas que, les confieso, en algún momento creí imposibles, también es cierto que quiero más, y quiero más, y quiero más. Y no tiene que ver con un tema de dinero, tiene que ver más con un tema de ver la satisfacción en un cliente al que se le resolvió un problema, ver a mi equipo celebrar resultados trascendentales por algún trabajo o por algún esfuerzo que estemos realizando. Quiero verme desempaquetando equipos nuevos para la empresa. Quiero verme abriendo las puertas de una oficina. Quiero verme haciendo muchas cosas que estoy seguro que todavía nos falta por vivir, pero también estoy segurísimo que vamos a seguir viviendo. Súper falso, súper falso. Yo creo que, y eso es una de las cosas que me enseñó del marketing, cada cabeza es un mundo y por ende cada realidad es un mundo. A lo mejor hubo alguien por ahí que a la tercera fue la vencida y así le funcionó en su vida y perfecto, pero en mi caso no. Y tampoco eso de que a los 21 años es que se hace plata, o se consolida un proyecto, o se vuelve uno millonario, o se compra uno el jet privado. Yo tengo 35 años y me siento como un chamito de 19 o 18 que acaba de salir del bachillerato o de la universidad y está emprendiendo un proyecto. Yo me siento con esas ganas de seguir buscando, de seguir creciendo, y quisiera eso dejárselo incluso a mis muchachos. O sea, yo quiero que ellos, que son mucho más jóvenes que yo, allí a lo mejor que un solo elemento que es un poquito mayor que yo, pero casi todos son mucho menores que yo, están en los 20, y me encantaría que tuviesen, incluso sé que lo tienen, porque es así, ese ánimo de seguir buscando, de seguir creciendo y de seguir logrando grandes cosas. Yo soy, esa pregunta me encanta, porque yo soy un soñador. Desde que existió Esperanto converge o lo creo o lo pienso justo cuando estaban inaugurando e interviniendo un edificio aquí en Maracaibo, y yo siempre he dicho que yo veo a mi empresa, no sé si en 10 años, pero yo veo a mi empresa en ese edificio. Es un edificio que casualmente tiene 8 plantas y veo cada una de las unidades de negocio de Quitoy desarrollándose en una planta de ese edificio. Lo veo como un proyecto amplio, lo veo como una huella, un pedacito de Maracaibo, un pedacito de Venezuela en cada parte del mundo.
me veo derribando mitos, veo la empresa rompiendo el paradigma de que aquí en Venezuela no se puede. Me veo así, me veo logrando cosas grandes. Cuando nosotros desarrollamos branding, siempre le decimos a los clientes que el branding y las marcas se desarrollan de adentro hacia afuera. Quizás por eso vieron que el año pasado yo hice una actividad de formación con el equipo Puertas Adentro y no hice un evento de inauguración súper explotado. Este año no nos vamos a formar, nos vamos a disfrutar, pero es porque es el preámbulo de lo que viene el año que viene, que es orden y coherencia. Es terminar de construir las bases de lo que van a ser nuestros procesos internos, de esos pequeños detallitos que van a estar en cada una de las, digamos, de los procesos estratégicos de la empresa para diferenciarnos y para ser innovadores. Creo que tenemos el potencial de crecer y nada, es cuestión de enfoque, coherencia y orden. Y eso es lo que viene el año que viene. Estoy seguro que en el 2023 se escuchará hablar mucho de Quitoy, así que prepárense. Yo le daría un mensaje. Ahorita estamos en un proceso y me enfoco mucho al tema de mi país. Estamos en un proceso donde vemos muchos talentos que se van todos los días del país. Es un acto de valentía, no lo juzgo. Pero desde mi acción, desde siendo coherente con lo que he hecho, ya a mí me encantaría aconsejarle a la gente que antes de dejar el país pensara en un solo detalle, que a lo mejor estas mismas circunstancias que hemos estado viviendo tiene, como lo dice la película de Will Smith, una belleza inesperada, tiene un efecto colateral que es negativo si lo quieren ver negativo, o positivo como lo veo yo, que es que hay muchos mercados desasistidos. Hay muchas cosas que en el exterior ya hay primeros intentos, primeros ensayos, y aquí ni siquiera se ha empezado a experimentar. Yo creo que uno de los mejores consejos que le puedo dar yo a los profesionales y a todas aquellas personas que tienen un talento específico es que confíen primero en desarrollar ese talento aquí en Venezuela. Y en caso de que por circunstancias que todos conocemos nos toque emigrar, siempre pensemos en que aquello que aprendimos o en eso en lo que nos desarrollamos algún día le sirva de provecho a nuestro país, porque yo soy un eterno soñador de ver a mi país como un lugar donde se viva de manera tranquila y donde los talentos de cada persona se puedan desarrollar en función del crecimiento de nuestro país. Básicamente eso. Confiemos primero en lo que tenemos y si nos toca seguir soñando en crear y en consolidar nuestros proyectos aquí en Venezuela.